Bienvenidas a Celebremos la recuperación de la codependencia. Vamos en la promesa 9. Ya estamos en la recta final de este proceso de autoconocimiento, cómo superar la codependencia en mi vida. Y hoy estamos dando continuidad a la promesa anterior. Son dos promesas muy hiladas, muy relacionadas. Y decíamos la clase pasada que Dios nos hace nuevas a través de tres elementos relevantes: su sabiduría, su prudencia para negociar, para obtener o satisfacer nuestras necesidades sin exigir, sin demandar, y su ciencia. Estábamos hablando de lo importante que era el conocimiento dentro de esta renovación, transformación, conversión, reedificación, como lo quieran llamar. Y para eso tenemos el recordatorio de Proverbios 24, esta escritura tan interesante que dice, versículo 3 al 4. Con sabiduría se edificará la casa. Hablábamos de que la casa somos nosotros, partiendo de nuestro corazón, nuestra persona y por ende nuestras relaciones, nuestra familia, nuestra tribu, nuestro clan. Y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Entonces, es con esa ciencia que nosotros vamos a poder continuar esa edificación reconociéndonos como personas únicas y preciosas. Cuando nosotros entendemos que al venir al Señor, Él nos completa, Él nos llena, Él nos sacia, entendemos que Él es la cabeza de todo principado, de toda potestad, de todo lo que pueda suceder alrededor de nosotras. Él es el que está a la cabeza. Entonces, si Él dice que yo soy única y preciosa, yo tengo que volver a esa creencia, a esa firmeza de que soy una creación única y preciosa por Él y para Él. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice en su palabra? ¿Por qué es que soy única? Bueno, aquí vamos a leer varios textos que indican lo que somos para el Señor. En Levítico 27 dice que somos santas. En Juan 1:12 dice que hemos sido convertidas en sus hijas. Una vez que le recibimos, una vez que creemos en su nombre, Él nos da esa posición. Primera de Corintios 6:19, por otra parte, dice que somos templo de su Espíritu Santo. Entonces, se fijan, nos apartamos, pertenecemos a la familia de Dios, Él nos llena de su Espíritu Santo y aquí cabe la razón de por qué somos completas en Él, porque Él nos llena, Él habita en nosotros. Colosenses 3:1, por otra parte, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, somos personas que hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva, renovada vida. Por eso somos llamadas a buscar todo lo de arriba. Y por último, primera de Pedro 2:9 nos explica que somos únicas y somos preciosas en cuanto a la posición espiritual que el Señor nos da como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hemos sido rescatadas de la oscuridad a la luz. El Señor nos hace libre de las cautividades, de la enfermedad, de los viejos hábitos que nos mantenían dependientes de una persona adicta, dependientes de una persona impulsiva. Dice nación santa, o sea, una nación, un conjunto de personas apartadas, separadas para el Señor. Entonces, claro que somos únicas, claro que somos preciosas y porque somos despiertas, porque estamos siendo acercadas, porque estamos siendo reconciliadas con el Señor.
de manera automática somos establecidas en una guerra invisible. Esta guerra invisible no es algo que yo pueda escoger, es algo que por naturaleza espiritual vamos a enfrentar. Es parte de la realidad espiritual. ¿Contra qué vamos a establecer esa guerra? Pues primero contra nuestra carne, con nosotras mismas, ¿verdad? Con todos esos hábitos que hemos establecido para poder sobrevivir en este mundo, a su vez con la cultura, con todas las creencias que nos rodean, que están muy lejos de la santidad o de la pureza que el Señor espera de nosotros. Y por último, contra Satanás. O sea, esa guerra invisible, esa guerra espiritual que no es voluntaria, es automática, es contra los principados y potestades que están en el aire, que tratan de constantemente destruirnos y resistirnos para que nosotros demos ese cambio. Pasar de la codependencia a la libertad es un proceso de descubrimiento, autoconocimiento, de perdón, de cambio de hábitos. Es un proceso complejo. Estamos hablando de nuestra personalidad, nuestro carácter que se ha venido formando a lo largo de los años. A lo mejor nosotras nacimos en una cuna codependiente. Si ustedes hacen su árbol genealógico y voltean atrás, uy, ¿dónde puedo encontrar todas esas características? Y ahí va encontrándose la raíz del árbol. Entonces, va a haber resistencia. No crean que solamente una oración o con decir, Señor, ayúdame hoy, ya todo está cambiado. Requiere mucho trabajo, requiere un esfuerzo diario, requiere estar en la realidad. Diariamente es un trabajo constante. Y esto es ante lo que nos estamos enfrentando. Para lograr esa libertad, esa sanidad, necesitamos conocer contra qué estamos peleando. Hay un libro súper interesante que un tío me compartió que se llama El arte de la guerra. Es súper interesante ver las diferentes estrategias que se usan a la hora del combate. Y bueno, como somos imagen y semejanza de Dios, tenemos un valor especial en la creación. Dios es creativo de manera ilimitada, es por eso que somos únicas, no hay ni una sola otra mujer igual a ti, hermana, igual a mí. Somos únicas, tenemos el brand del Señor, la marca del Señor y somos preciosas porque todo lo que Él hace es bueno. Estamos de acuerdo en eso. Todo lo que Él hace es bueno y procede de esa multiforme sabiduría. Dice la Escritura que Él es multiforme. Y a veces nosotros, por encontrar seguridad y control, queremos que todo sea igual. Queremos clonar, queremos imitar, queremos, sí, pues la palabra lo dice, imitar. Pero no es así, somos únicas y preciosas y Dios no se equivoca, ¿verdad? También dice la escritura que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres y lo tonto de Dios es más sabio que los hombres. Entonces confiemos en esa multiforme sabiduría del Señor y comprendamos que somos únicas y preciosas en nuestra alma. Si repasamos las promesas, nosotros podemos entender que somos creadas, somos amadas, hemos sido liberadas, instruidas, renovadas, y es aquí donde también nos encontramos que somos despreciadas. ¿Quién nos puede llegar a despreciar si el amor de Dios es tan grande, tan infinito, tan inmesurable? Pues su mayor oponente, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el enemigo, el adversario. Hay muchas maneras en las que la palabra se refiere al diablo
pero el objetivo es el mismo, es establecer vientos contrarios. Aquí vemos a esta mujer que está tratando de avanzar y todo está en su contra. Hay un mundo espiritual que está organizado en diferentes jerarquías y es esa organización que está en contra de ti, de mí, de nosotras y de todos los hijos de Dios. En la misma medida en que Dios desea nuestra sanidad, libertad, crecimiento, el diablo, por el contrario, desea nuestra desgracia. Y comprender esto va a ayudar a edificar mi casa. O sea, acuérdense que estamos hablando de que Dios nos renueva. Sí, reconozco que soy única y preciosa y Dios quiere edificarme, Dios quiere levantarme, quiere transformarme, pero va a haber resistencia y esta resistencia puede ser espiritual. Dice su palabra que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Quiero que pensemos en el último conflicto fuerte y doloroso que tuvimos, que a lo mejor fue de la nada, fue algo sorpresivo, o fue cuando más nos sentimos cerca de la presencia de Dios. Bueno, el Señor dice, tu pleito no fue contra esa persona, tu lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, imagínense todo lo que está describiendo la escritura aquí. Estamos hablando de una organización. Entonces es importante que nosotros conozcamos la manera en la que nosotros como seres humanos, como personas, como hijas de Dios que están tratando de crecer, de cambiar, nos estamos enfrentando a un proceso no solo con nosotras mismas, sino también contra las tinieblas. Entonces, la victoria la tenemos garantizada porque Jesús expuso a todos estos principados y potestades en la cruz, en su resurrección. Nosotros también somos victoriosas, pero hay que saber cómo protegernos de este mundo espiritual. Y hay varios consejos. Jesús dijo, permanezcan en mí y yo en vosotros. Reitero, la libertad, el paso de la testadurez a la disposición de la codependencia a ser libres, de ser infelices a ser felices, no es una oración de un día, de una emoción. Es un trabajo constante, un trabajo de perseverancia y dice el Señor de permanencia. El consejo es sencillo y es claro. Permanece en mí. Por otra parte, tenemos 1 de Pedro 5:8 y aquí me encanta este versículo porque es muy claro. Sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Y quisiera compartirles el significado de sobriedad, de ser sobrios. Dice el diccionario de la lengua española, ser sobrio es ser templado, ser moderado, que carece de adornos superfluos. Un sinónimo es ser sensato, ser sencillo, ser prudente, ser mesurado. El Señor nos dice, sé templada y vela, sé sencilla y vela, sé sensata, ubícate en la realidad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar, al cual, y aquí viene el tercer elemento de la protección, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y eso nos da una sensación de pertenencia a todos.
Todos alrededor de todo el mundo, todas las mujeres codependientes sufren los ataques similares, pero ahí es donde hay que ejercer la fe. Sed sobrios, velad. Velad, permanecer alerta, estar al pendiente. Hablábamos de que los 12 pasos, el programa de 12 pasos, nos invita a que mantengamos un diario de autoanálisis. ¿Qué hice bien? ¿Qué puedo celebrar? ¿Qué hice que me siento como que no muy contenta de haberlo hecho, de que me arrepiento, que puedo mejorar, en dónde estoy? Tener un espacio diario de meditación en la palabra del Señor, o sea, velar, estar alerta, no perderme, no mantenerme distraída, sino enfocada, resistir, velar, permanecer sobrios. Y por último, esta fórmula que me gustaría que nos la aprendiéramos de memoria y asimiláramos y meditáramos en esta palabra esta semana, Santiago 4:7, que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando nosotros estamos en un proceso de renovación, de edificación, la promesa 8 dice que Dios nos hace nuevas. La promesa 9 dice: soy única y preciosa. En ese renovar espiritual en el que estamos trabajando, es importante que nos sometamos a lo que dice Dios. Siempre es importantísimo escuchar las palabras del Señor, pero sobre todo practicarlas. O sea, aquí está el secreto. Esto no es algo teórico, esto no es consumismo de información, como constantemente les digo. Es importante llevar a cabo lo que escuchamos. Ya lo leíamos en la clase anterior. La única diferencia entre el hombre prudente y el imprudente, que edificó su casa sobre la roca, al que edificó su casa sobre la arena, es que hizo las palabras. Ambos escucharon las mismas palabras, pero el prudente las hizo. Entonces, la fórmula a través de la cual yo me mantengo protegida en gran medida es sometiéndome a Dios, sometiéndome a su voluntad, resistiendo todo ataque del enemigo, y eso se va. O sea, eso se va, se disuelve, pierde fuerza. Entonces, este es un consejo, si lo ponemos en conclusión, de aprender qué espera Dios, ponerlo en práctica y velar para poder permanecer en esa expectativa que el Señor tiene de mí y para mí, ¿verdad? Hay una forma muy clave, todas hemos escuchado en alguna predicación de nuestra vida el tema de la armadura de Dios. Y ahora me gustaría que lo hiciéramos muy real, muy práctico, no como una historia, no como, pues es un relato de las guerras, no. Eso es algo muy práctico. El apóstol en Efesios 6, del 13 al 18, hace esta especificación de la manera en que nosotras necesitamos protegernos y describe cada una de las áreas que necesitan ser protegidas. O sea, no nada más es una cosa, es todo nuestro ser, espíritu y alma, alma y cuerpo. Entonces, veamos aquí. El apóstol dice: ceñidos con la verdad. Déjenme leer la escritura. Dice: estad pues firmes. Si empezamos, vamos a leer desde el 10. Efesios 6:10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. O sea, no dice nada más ponte el cinto, o no dice nada más ponte el yelmo, dice toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir. Entonces, esta es la manera de resistir. Yo me someto cuando yo aprendo la voluntad de Dios para mi vida, pero aún haciendo esa voluntad de Dios, los ataques hacia mi vida van a ser constantes. Por eso tengo que tomar esta armadura para resistir en el día malo. Y ya que la prueba acabe, yo permanecer firme. Ese es el consejo de la palabra. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es el primer elemento que dice y es clave, tal como lo dicen los 12 pasos, ¿no? O sea, primero rendimos nuestra voluntad al Señor. El cinto era utilizado por los soldados, pues para mantener esa firmeza en el cuerpo, justo es en la mitad, de la mitad para arriba y la mitad para abajo es el cinto, ¿no? Nos ceñimos con la verdad. Es decir, me someto. Sí, Señor, dejo mi voluntad y quiero la tuya. Todo empieza con una decisión. ¿Cómo me protejo? ¿Cómo protejo mi hermosura? ¿Cómo protejo eso de que soy única y soy preciosa y soy santa y el templo del Señor está en mí? Sometiendo mi voluntad. Es la primera parte. Después nos dice vestíos, vestidas con la coraza de justicia. ¿Qué es lo que cubre la coraza? El corazón. O sea, fíjense cómo no pasa de la voluntad a la mente, o sea, pasa de la voluntad al corazón, porque nosotros tendemos a ser muy emocionales, hermana, muy emocionales, y eso es algo que tenemos que cuidar nuestro corazón. Nosotras estamos guiadas por la voluntad de Dios, no por nuestras emociones, y eso es difícil de lograr, pero es posible con fe, con esfuerzo, con la instrucción de nuestro Señor. Entonces, cuidar nuestro corazón porque de él mana la vida. Ya decía Jesús que del corazón salen todo tipo de pensamientos, ¿verdad? Entonces nosotros nos vamos a proteger para que ningún ataque, ningún pensamiento que no pertenezca al Señor, que no sea algo agradable. Acuérdense, queremos llenar nuestra cámara de todo bien preciado y agradable. Todo aquello que no sea apreciado, todas las heridas que encontramos en el camino de nuestro peregrinaje, ¿no? Que no lleguen y conquisten nuestro corazón. Pueden llegar, pero se pueden resbalar. Si nosotros nos mantenemos vestidas con la coraza de justicia. También tenemos los pies el calzado de los pies, ¿no? Dice calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. ¿A qué se refiere esto? Bueno, hacia dónde tengo dirigidos mis pies. Cuando sucede un conflicto, soy la que inmediatamente quiere ir a pelear, quiere ir a exigir o quiere ir a traer paz. Dice, estando prestas y listas para llevar el Evangelio de la paz. Es en nuestra conducta, en nuestro abordaje de la situación, donde nos mantenemos protegidas de un problema mayor. O sea, procurando, prestas, listas para hacer la paz, teniendo disposición. Bienaventurados los pacificadores, dice la escritura, ¿verdad? Bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Entonces ya tengo toda esta parte. Ya tengo rendida mi voluntad, tengo mi corazón limpio, purificado.
y estoy dispuesta a establecer la paz. Sí, pero justo ahí es donde van a venir los ataques. Por eso necesitamos la fe para protegernos de todos esos ataques, esas mentiras. Una de las maneras más efectivas en las que Satanás nos debilita es a través de mentiras. Mentiras sobre nuestra persona, mentiras sobre nuestro cuerpo, mentiras sobre nuestro cónyuge, nuestros hijos, mentiras sobre nuestro futuro. Mentiras. Entonces tenemos que protegernos, tenemos que ejercer la fe. El escudo se usa para poder desvanecer esos ataques, para poder resistirlos. Y a lo largo de la vida, en cualquier situación, van a venir ataques, pero tenemos que estar alertas para poder resistirlos, no anidarlos. Decía un predicador que las aves pueden volar sobre tu cabeza, pero depende de ti que hagan nido. Es exactamente lo mismo, es una manera de decir que depende de nosotros lo que queremos creer. Y ahora sí viene, te pones el casco, ¿no? Tomas el yelmo de la salvación, cuidando nuestra mente. ¿Cómo nos vamos a mantener preciosas? Cuidando nuestra mente. ¿Por qué? Porque un pensamiento afecta nuestras emociones, un pensamiento afecta nuestro comportamiento. Antes de bajar al corazón, siempre va a iniciar con un pensamiento. Entonces, cuidar todo. El yelmo cubre los oídos, los ojos, la boca, la nariz, todos los sentidos, nuestro cerebro por sí solo. Entonces, ¿qué es lo que yo permito entrar? Y ahí entra mucho la decisión de permanecer santos, ¿no? Alejándonos de todo aquello que no nos edifica, ser sabios para alejarnos, para aceptar lo que no podemos cambiar, tener el valor de cambiar aquello que sí podemos, o sea, tomar ese yelmo a la salvación y, y estar fijadas en eso, estar enfocadas en eso, en lo que sí queremos, cuidando nuestra mente y sobre todo confiando en lo que el Señor ya nos dijo, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. O sea, con toda oración y súplica. Déjenme mover esto para que puedan ver acá. Ok. Con perseverancia. Es súper importante la perseverancia en todo lo que hacemos, ¿no? Dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿De qué manera vamos a enfrentar al enemigo? Con la palabra. ¿De qué manera vamos a enfrentar la vida? Con la palabra. Entonces, hagámoslo súper práctico. ¿Cuál área de mi persona? Acuérdense, soy única, soy preciosa. ¿Qué área de mí es la que está más descuidada, está más desprotegida? ¿Qué área de mí? Mi mente, o sea, tengo pensamientos intrusivos constantemente, tengo pensamientos negativos. ¿Cuáles son esos pensamientos? ¿Qué es lo que he permitido que se filtre a mi corazón? ¿Está mi corazón desprotegido? ¿Soy hipersensible? ¿Respondo? ¿Reacciono? O a lo mejor mi voluntad está en una inconsistencia, en una inconstancia, dice la palabra, ¿no? Que el hombre que es inconstante eh, en sus caminos, pues ni al caso. O sea, ¿cuáles han sido mis decisiones en cuanto al cinto, ¿no? El cinto, ceñidas con la verdad. Decisiones que me dirigen a la mentira o decisiones que me dirigen a la verdad. ¿Cómo están mis pies? ¿Hacia dónde se dirigen? ¿En dónde pisan? ¿En dónde habitan?
en un lugar de conflicto, en un lugar de paz, hacia dónde los tengo que alistar. O a lo mejor tengo toda la armadura, pero no sé cómo protegerme y atacar. Entonces, hay que identificar en qué área necesitamos esa unción especial del Señor para mantenernos protegidas, ese equipamiento, esa renovación para poder edificar nuestra casa de acuerdo a la voluntad de Dios. Recordemos, estamos conociendo lo que sucede en este proceso de cambio de tal manera que podamos llegar a adornar o decorar nuestra casa con todo bien preciado y agradable. Así que pongamos en perspectiva esta armadura de Dios. El asunto es conmigo, el asunto es con mis familiares, en mi trabajo, en donde estoy viendo que estoy siendo más debilitada, en donde es que estoy permitiendo que se filtre el enemigo, ¿no? Donde hay grietas en mí. A lo mejor mi armadura está desgastada, a lo mejor sí. Bueno, el Señor es fiel y justo y de Él proviene todo lo que podamos pedir. Hay que pedirle que nos renueve. Si nuestra armadura está desgastada, hay que decirle, Señor, mira, necesito algo nuevo aquí. Amén. Bueno, si yo conozco mi carne, yo conozco mis debilidades, ¿verdad? Yo conozco mis fortalezas. Yo conozco qué me puede tentar. Si yo conozco mi cultura, qué es lo que habita aquí alrededor, si yo conozco mis propias grietas, como les decía, para edificar mi corazón, mi casa, mis relaciones, pues Satanás también. Entonces va a utilizar cualquier desliz que yo le pueda ofrecer para hacer eso aún más grande. Él conoce todas las de la humanidad. Él conoce, él observa, él conoce y ofrece lo que sabe que nos va a provocar atracción y sutilmente tratará de hurtar, matar y destruir, tal como lo dice en la palabra Juan 10:10, ¿no? El Señor explica, yo les he venido a traer vida en abundancia, pero Él al contrario, Él hurta, Él mata, Él destruye y lo hace sin permiso. Entonces tenemos recursos, tenemos las herramientas que el Señor nos ha dado para enfrentar esta guerra espiritual. Él va a tratar de destruir, primero que nada, mi relación con Dios. ¿De qué manera me va a atraer hacia la idolatría? Desplazando mi fe hacia lo que no es Dios. Eso es lo primero que Él va a tratar de hacer. Y de una manera muy sutil. Por eso tenemos que velar y orar para no caer en tentación. Lo segundo, tratará de destruir nuestra propia relación con nosotras mismas, conmigo misma, al traer culpa que no sana o traer altivez que separa, que ve con, con menosprecio al otro, con desprecio, ¿no? Y pues por último traerá división. Por eso es que en la promesa pasada decíamos que una casa dividida contra sí misma no prevalece, ¿no? Porque ahí es donde él aprovecha para desmantelar las familias que quieren servir en libertad, ser sanadas, que quieren vivir bien. Entonces, por eso tenemos que estar alerta para poder detectar cuando un conflicto en nuestras relaciones proviene de nuestra carne, del mundo o de Satanás. Muchas veces en una relación codependiente, a lo mejor nosotros vamos a estar esforzándonos por salir, por crecer, por cambiar, por madurar, y el enemigo
como nosotros no cedemos, como estamos alertas y resistiendo y orando, va a usar o va a oprimir, va a influenciar la vida de mi ser querido a fin de lastimarme a mí. Si él no lo puede hacer de otra manera, va a usar a otras personas para mandarnos esos ataques directos o indirectos, o esas creencias que son mentira, que nos alejan de la verdad de Dios. Por eso es aquí donde se cumple el proverbio que explica el 24:4. Conciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado agradable. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a resistir, yo no me voy a enganchar con los ataques o las acechanzas que traiga el enemigo sobre mí. Yo voy a tener sabiduría y conocimiento. Conocimiento de que eso no es lo que quiero, ¿verdad? No. Entonces me alejo. Ese no es mi futuro, ¿verdad? Esa no es la voluntad de Dios, ¿no? No. Entonces lo dejo. Lo resisto. Me someto a Dios, lo resisto. Lo venzo por fe, por medio de la fe en Jesucristo. Él es la piedra angular, Él es nuestra roca, Él es a quien debemos ver en todo tiempo. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, porque en el momento en que nosotros vemos al hombre, en ese momento nos hundimos. En ese momento caemos al fondo del pozo, ¿no? No, aquí es donde levantamos nuestra mirada al Señor y en su conocimiento escogemos lo que es preciado, lo que es agradable para proteger y mantener eso precioso que Él ya nos ha dado, que es su espíritu. Más allá de ser preciosas en lo físico, de ser únicas en nuestra imagen como mujeres, en la forma de nuestra cara, de nuestro cuerpo, el conocimiento del Señor y de cómo opera todo esto en lo espiritual es lo que nos ayuda a guardarnos preciosas para Él, o sea, preciosas, santas, limpias, con un espíritu afable, o sea, apacible delante de Él, ¿no? Obviamente nosotras todas estamos en el aprendizaje y eso es lo que siempre tenemos que tener en cuenta para mantenernos humildes. A veces vamos a caer ante el ataque, a veces vamos a debilitarnos, a dudar, pero por eso vamos a perseverar, seguir orando, seguir luchando. Mientras más me conozca, más voy a poder identificar qué es lo que está sucediendo, más voy a poder experimentar esa humildad. ¿Por qué? Porque voy a estar recibiendo constantemente el perdón de Dios, la gracia de Dios, para poder mantener mi corazón en orden, mi corazón precioso delante de Él. Amén. Y a su vez, cuando yo conozco mi proceso, voy a entender que mi ser querido, la persona que tiene un problema de dependencia, ya sea a las drogas, al juego, a la pornografía, al dinero, a la infidelidad, ¿no? O al control, a la falta de control de impulsos. Mientras yo sepa cuál es el proceso conmigo, yo voy a entender el proceso que la otra persona está pasando. Entonces voy a poder resistir. ¿Resistir qué? Caer, engancharme, ¿no? Que es el viejo patrón de comportamiento y voy a poder resistir espiritualmente en oración. Ya cuando yo entiendo ese proceso, yo puedo pasar al nivel de intercesión. Mientras no lo entienda, voy a seguir culpando, voy a seguir proyectando, voy a seguir racionalizando, voy a seguir negada, ¿no? Y yo soy la víctima, soy la pobrecita. No, hermanas, ya el Señor nos da esta escritura para comprender y ayudarnos a crecer, ayudarnos a apoyarnos, a edificarnos. Esta edificación es para nosotras, pero también para los otros. Acuérdate que el Señor siempre dice, edificaos unos a otros, permanecer en amor,
ser edificados en amor. Lo dice de muchísimas maneras, pero el centro del mensaje es el mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros estamos aprendiendo a ser nuevas criaturas, mujeres más sanas, más felices, más libres, pues imagínate, la gente que está a nuestro alrededor también tienen sus propias luchas. Por eso la oración, por eso la perseverancia. Amén. Y terminamos con la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. El valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia, viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando la dificultad como un camino hacia la paz. Y aquí quiero detenerme para que meditemos en eso, aceptando la dificultad como un camino hacia la paz. La guerra invisible es esa dificultad y necesitamos aceptar que el proceso es así. Es la única manera en que podemos seguir creciendo y seguir cambiando, aceptando esa dificultad para enfrentarla. ¿Por qué? Porque detrás de esa dificultad, el Señor me promete esa paz. Porque detrás de esa dificultad, al atravesar esa dificultad, Él me promete estar ahí. Y es ahí donde vamos a crecer. Así que oremos por esa gracia para poder identificar qué área de nuestro ser está desprotegido y que el Señor nos supla esa necesidad. Bendito Señor, te damos gracias por este conocimiento que tú nos compartes, porque tú nos quieres hacer nuevas y porque tú pones en tu escritura todo aquello que nos es útil para edificarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos, Señor, en tu verdad. Yo te doy gracias por ese conocimiento que tú impartes a mis hermanas a través de tu escritura. Yo sé que a cada una les has hablado de una manera muy específica, de acuerdo a la necesidad que están atravesando. Yo te pido esa unción que solo puede provenir de ti, Señor, para enfrentarse a esas dificultades de una manera distinta, para enfrentarse ahora de una manera espiritual, sabiendo que esa lucha no es contra carne y sangre, sino contra toda una organización espiritual cuyo objetivo es destruir tu reino, Señor, pero sabemos que tú has vencido, Señor, tú has vencido todos esos principados, todas esas potestades, y tú nos llevas de victoria en victoria, Señor. Yo te pido que bendigas y fortalezcas la vida de cada una de nosotras en este transicionar, en este cambio, Señor, de ser codependiente a ser libre. Prospéranos, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, porque sé que vamos a ver más y más victorias, Señor. Que es a través de esta dificultad, de estas dificultades, a través de ellas crecemos, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos pronto.